Nada llega a nuestra mente si antes no ha llegado a nuestros sentidos. Eso lo dijo John Locke, un filósofo inglés del siglo XVI. Y aproximadamente 100 años después, Immanuel Kant, un filósofo alemán, incluyó algo más en la frase y dijo, a excepción de la conciencia misma. De tal manera que el pensamiento completo dice, nada llega a nuestra mente si antes no ha llegado a nuestros sentidos, a excepción de la conciencia misma. Hola, este es un maravilloso momento para mí, de todo corazón te lo digo. Y claro, pues desde luego me refiero a la gran oportunidad de compartir contigo y a tu disposición para escuchar una vez más algo de lo que yo deseo comunicar, con la idea de que beneficie a los demás como me ha beneficiado a mí. Este es un tema de naturaleza esencial y pues eso lo hace ser muy profundo. Y para abarcarlo de la manera más completa que me sea posible, pues retomaré un poco el tema de la semana anterior, que ya está aquí en la biblioteca, y es sobre los 5 sentidos, maravillosos asistentes de nuestro sistema nervioso, cada uno encargado de captar información de una área específica de nuestro entorno y llevarla hasta el cerebro a una área pues específica también. Yo respeto toda idea o enseñanza que otras personas tienen sobre los 5 sentidos, pero hay un punto de suma importancia en el que yo pienso diferente a algunos. Y bueno, pues concretamente me refiero a lo siguiente. Acallar los 5 sentidos con el argumento de que no sirven de nada porque te mantienen tenso y en estado de alerta, me parece injusto y carente de base, pues sencillamente es prácticamente imposible que te ausentes al 100% del mundo externo, pues es en este terreno en el que nos expresamos, de tal manera que pretender mantenerte con nada de tus 5 sentidos funcionando en su máximo esplendor, pues es sencillamente resignarte a morir poco a poco, desde mi punto de vista, claro. Pues sencillamente cuando dormimos, por ejemplo, es cierto que no estaremos viendo, degustando algún sabor, detectando algún olor, escuchando o percibiendo alguna sensación. Claro, me refiero a totalmente conscientes, pero desde luego que estando vivos, aunque estemos dormidos, habrá ruidos que se oyen a nivel subconsciente, olores que estamos registrando y de manera especial, pues no estamos flotando en el aire, sino que estamos sentados o bien estamos recostados y sentimos el contacto de nuestro cuerpo con el roce de la cama o el sofá o inclusive el piso o en cualquier lugar en el que estemos dormidos. Sentimos también la presión, la temperatura. Tan lo sentimos que si nuestro cerebro detecta alguna incomodidad, pues nos movemos y buscamos la forma de estar más cómodos, más confortables, aunque sigamos dormidos. Y pues qué bueno que suceda así, porque eso significa que estamos vivos y que nuestros 5 sentidos siguen bien atentos al servicio de nuestro sistema nervioso. Ahora bien, desde luego que estoy de acuerdo y lo expliqué en el tema anterior, que es tu responsabilidad, pero también tu gran oportunidad el que tengas toda la atención, esmero y cuidado en colocar tu persona en el mejor ambiente que te sea posible, la mayor parte del tiempo posible, porque esto es de suma importancia en el nivel de calidad en el cual tú experimentas la vida y su gran variedad de circunstancias. El hecho de que nuestros 5 sentidos
nos mantengan en alerta, pendientes del mundo que nos rodea, yo creo que es positivo. Y con la debida orientación y disposición, pues todos podemos aprender a estar en un estado de alerta, sí, pero de alerta relajado. Es decir, libres de tensiones lo más que nos sea posible, ya que el diario vivir trae consigo momentos en los cuales no es posible lograrlo del todo. Si tú estás manejando, por ejemplo, pues vas a estar en una alerta relajado, pero de alguna manera hay cierta tensión. Si estás realizando un trabajo con una maquinaria, pues igual puedes estar en una alerta relajado, pero con cierta atención. ¿Por qué? Pues porque se requiere para que puedas realizar bien tu trabajo y no dañarte. Y sí, claro que sí. Es necesario que tengamos momentos inducidos de manera consciente, de manera voluntaria, para cerrar nuestros ojos al exterior y enfocarnos en nuestro mundo interno. Eso yo siempre lo he recomendado. Yo misma lo practico. No de manera constante quiero estar con los 5 sentidos puestos en su máximo trabajo o actividad. Claro, desde luego que no. Yo soy una persona que no solamente descanso cuando duermo, también descanso en el estado alerta, relajado, porque es en el estado en el cual realizo mi relajación progresiva y mi meditación, que a mí me gusta tanto y te invito a practicarlo también. A la intuición, llamada también sexto sentido por algunos, percepción extrasensorial por otros. Y a mí me parece que contrario a representar el sexto sentido, es en realidad el primero, porque surge del interior de la conciencia. Y bueno, pues los 5 sentidos te conectan al exterior, mientras que el sexto sentido, que en realidad es el primero, te conecta a tu interior, o más propiamente dicho, surge de tu interior, pues los 5 sentidos captan información del exterior y lo llevan al cerebro, en donde se almacena en el banco de datos de la memoria. Mientras que el sexto sentido nos revela información creada en el interior. Es por esto que yo lo considero no el sexto, sino el primer sentido. La intuición es la facultad de comprender las cosas de manera espontánea, sin la necesidad del razonamiento analítico. Es la percepción interior de una idea o de una verdad que aparece como evidente a quien la tiene. No hay ni un pensamiento de duda, solo certeza de lo que estás captando. La intuición es la fuerte seguridad interna de saber algo, sin saber cómo es que llegaste a saberlo. Simplemente lo sabes y ya. La intuición es la facultad maravillosa que nos permite discernir la línea de razonamiento correcta. Y aunque parezca contradictorio, lo hace sin la intervención del razonamiento lógico. Y solo bastan pocos segundos para que una persona pueda procesar información que parece ser captada por un sentido que no es ninguno de los 5 ya conocidos. Y esa es la valiosa facultad de la intuición, la que realiza dicha acción. Mi experiencia personal me ha permitido darme cuenta de lo siguiente sobre la intuición. Primero, se desarrolla y manifiesta en el punto de unión entre nuestra naturaleza espiritual y la naturaleza humana. De la misma manera que la mente y el cuerpo están enlazados por las emociones y los sentimientos. Y en segundo lugar, la intuición es la facultad mediante la cual nuestra conciencia individual se conecta a la conciencia universal.
y a la que es posible acceder cuando la persona está en sintonía con las mentes que están en el mismo nivel de conciencia y enfocados en propósitos del mayor bien común. Y tercero, la intuición es esa vocecita interior, tierna, agradable y quedita, que te susurra algo al oído desde el interior de tu mente y te comunica información que de llegar a comprenderla te ayuda a expandir tu conciencia o, más acertadamente dicho, te ayuda a darte cuenta de que tu conciencia está conectada a una fuente inagotable de vida, sabiduría, creatividad, conocimiento, al cual tú tienes acceso porque formas parte de ello. Ya que el uno está en el todo, de la misma manera que el todo está en el uno. Nuestras emociones y sentimientos están muy enlazados a la intuición, como la razón lo está al pensamiento y a la reflexión. La capacidad intuitiva es una facultad biológica, ya que si forma parte de los procesos que el cerebro es capaz de realizar y que son expresados por medio de la mente, pues entonces de esta manera toda persona en pleno uso de sus facultades mentales, emocionales, pues está capacitada para desarrollar su intuición. Solo que es necesario, considero yo, y la experiencia me lo ha demostrado, la previa desintoxicación de todas las áreas que conforman un ser humano. Pero no es únicamente la desintoxicación. Es necesario también realizar la nutrición integral con la que se fortalece todo el sistema de relaciones viviente que somos cada ser humano. Ahora bien, es muy importante saber diferenciar entre un mensaje intuitivo y uno que no lo es, pues la real intuición se manifiesta de manera repentina, emocional y automática. Pero cuando tenemos eso que le llamamos un presentimiento, por ejemplo, por lo general nos deja un gran desasosiego interno, un pendiente, una ansiedad en nuestro interior, porque eso no es la intuición, eso es un presentimiento. Hay una gran diferencia. La intuición se manifiesta de manera repentina porque no hay un pensamiento inicial y específico que la active, sino que más bien es la manifestación de información necesaria y sustanciosa de ser captada por la persona y que viene reuniéndose como resultado de ejercitar el cerebro, colaborando de manera consciente para que nos ayude a captar información que nosotros mismos hemos creado para nuestro mayor bien y que muestra su acción en los momentos propicios y que más lo requerimos. Esa es la acción repentina de la intuición. La intuición tiene también una expresión emocional porque cuando la idea intuitiva se revela, siempre va acompañada de un sentimiento emotivo, de entusiasmo, debido a que hemos captado un mensaje o una información que nos es muy útil, por una o por muchas, por diferentes razones. La intuición también es automática, digamos espontánea, porque surge por sí misma en el momento que la mente está lista para procesar el mensaje recibido. Pero vuelvo a repetir, no lo confundas con un presentimiento,
porque el presentimiento siempre traerá un mensaje negativo, mientras que la intuición siempre te dice algo que va a ser muy útil a tu vida, muy útil a tu persona. Vas a resolver una situación, vas a aclarar un punto y eso te va a dejar una sensación de logro, una sensación de crecimiento. La intuición, pues ya lo dije, se diferencia del presentimiento, de la corazonada, pues porque estos por lo general son imaginarios y están basados en el temor. Por lo tanto, inhiben la capacidad intuitiva, lejos de ser intuición. La intuición nos indica de manera bien clara, bien precisa, que es necesario tomar o no tomar alguna decisión, o que es necesario actuar o no hacerlo sobre algo, o también puede ser con respecto a alguien. La intuición genera pensamiento racional, crítico, y por lo tanto inteligente, pero el pensamiento racional, crítico o inteligente no genera la función intuitiva. Es un poquito extraño esto, ¿verdad? Pero es así. Lo anterior significa que una vez que se capta un mensaje intuitivo, es importante analizarlo sin juicio, sin temor, sino con la certeza de que nos genera el haber obtenido la información que por lo general beneficia nuestra vida de muchas, muchas maneras. Pero nunca llegaremos a la recepción de un mensaje intuitivo tratando de razonar o con un pensamiento muy crítico, muy analítico. La intuición se manifiesta también mediante algún sueño, por ejemplo, las palabras de alguien, imágenes que de manera espontánea llegan a ti sin que tú las hayas evocado. Eh, También se manifiesta mediante fuertes sentimientos de tomar acción equilibrada sobre algo o con respecto a alguien. Se manifiesta con sensaciones viscerales que no es sencillo comunicar en palabras, pues es un especial atributo del ser humano y aunque no es sencillo de explicar, integra distintos niveles de conocimiento con lo emocional. Eso a mí me parece maravilloso. Se manifiesta con una o más emociones de carácter positivo, de carácter alegre, fértil, pues nos permite acceder a una gran reserva de conocimientos de los que no somos conscientes, o bien que lo somos tal vez muy poco y a veces podríamos decir que nada. La intuición está relacionada con la real y verdadera motivación humana por saber, conocer y aprender. Por tal razón, esta maravillosa facultad se desarrolla mucho más en personas con la disposición para aprender, esas que no tienen pereza mental y que de manera constante están buscando y encontrando material nutritivo y también encontrando tiempo para dedicarlo a cultivar su mente. La persona que no tiene desarrollada su intuición, con toda seguridad, no tiene tiempo, como lo dice, de nada. No tiene tiempo para aprender. Eso no va con él o con ella. Seguramente esta persona tiene la capacidad o facultad de la intuición atrofiada. Lamento mucho decirlo, pero es así. La revelación de un mensaje intuitivo puede suscitarse en cualquier momento y también en cualquier lugar. Por esa razón es importante estar bien atentos, estar preparados para reconocer dichos mensajes y decidir sí o no tomar acción sobre ellos. Pero eso no quiere decir, estar atento no significa estar angustiado, estar preocupado. No, de ninguna manera, sino significa lo opuesto. La señal intuitiva motiva la acción creativa. Pero bueno, yo siempre recomiendo mediar con la razón para establecer, digamos, un punto de equilibrio. La intuición se nutre en la fuente inagotable del conocimiento universal.
Ay, qué maravilla, a mí eso me encanta siempre que lo traigo a mi memoria y lo bajo a mis palabras, me gusta mucho escucharlo, se nutre en la fuente inagotable del conocimiento universal, este es patrimonio de la humanidad y está a disposición de toda persona que tiene la disciplina, la constancia y la perseverancia, pues para recibir enseñanzas. Pero no solo eso, para practicarlas y transformarlas en conocimiento puro, en real conocimiento. Para el desarrollo de la función intuitiva es requerida una actitud mental de disposición intuitiva, que incluye un estado de alerta y receptividad. O sea, estar atentos, no aletargados. Sumado esto a la responsabilidad y el deseo genuino de aprender y claro, también de desaprender algunas cosas que de nada nos benefician y seguimos practicándolas. Los estudios en la ciencia de la psicología han demostrado que un ambiente mental contaminado, desde luego, no es apto para el desarrollo intuitivo, porque en ellos se incluye un ego duro, expresado en pensamientos, sentimientos y acciones áridas, necias, burdas y desde luego con devastadoras consecuencias de lo que es la frustración. La mente enfocada en el estudio, en el aprendizaje, manifiesta algo hermoso, algo maravilloso que para mí es esencial y divino. Manifiesta un flujo intuitivo continuo. Y esta es la razón de que mucho de lo que la ciencia aporta al conocimiento universal surge de las mentes con este tipo de desarrollo, que han renunciado a la pereza mental. Como bien lo dijo el gran señor Albert Einstein, la diferencia entre el mediocre y el genio es la capacidad que este último tiene para enfocar su atención en las cosas verdaderamente importantes y trascendentales de la vida. Y sabes, yo acuerdo con él al 100%. El primer paso que es necesario disponerse a dar para el desarrollo de la intuición es Nosce te ipsum, que significa conócete a ti mismo. ¿Sí? Es necesario decirlo, es necesario comunicarlo, es necesario compartirlo, es necesario enseñarlo. Nosce te ipsum, conócete a ti mismo. La intuición no puede tener lugar para desarrollarse en la mente de una persona que tiene una conducta desequilibrada, es decir, frustrada, que está siempre desorganizada, no le alcanza el tiempo, no es perseverante en metas y proyectos, inicia algo y siempre lo deja. Es informal consigo mismo, es informal con los demás. Es muy cansado sobrevivir con una persona así. Tener una convivencia con alguien así ni siquiera es posible. La intuición no puede desarrollarse en una mente desalineada. O sea, esas mentes que piensan una cosa, dicen otra bien distinta y hacen una muy diferente o no hacen nada. Se quejan de todo lo que está pasando alrededor de su vida, pero no hacen nada para remediarlo. En ese tipo de mentes, en ese tipo de actitud, no se desarrolla la intuición. La persona intuitiva es prudente en sus acciones, humilde para aprender, humilde para desaprender, para aceptar que se ha equivocado una y otra vez. No se empeña en tener la razón. Se dispone al cambio. Tiene una gran fuerza de voluntad en su carácter. Nunca es voluntariosa esa persona y jamás se estanca a sí misma. La persona intuitiva es de personalidad amable, flexible. Sabe la importancia de mejorar día con día y realmente lo hace.
y con ello su facultad intuitiva se desarrolla cada vez más y más. Y bueno, pues desde luego, en cuanto a la verdad se refiere, no es sencillo ubicar una verdad absoluta en las cosas del mundo material. Pues lo que es verdad para una persona puede que no sea verdad para otra. Sin embargo, si hemos de crecer, ampliar y profundizar en nuestro nivel de conciencia, es importante darnos cuenta de que si bien es cierto que yo puedo tener lo que llamo mi verdad, tú puedes tener lo que llamas tu verdad y digamos que los dos estamos en lo cierto, tomando en cuenta que somos y pensamos diferente, la real verdad es solo una y puede ser demostrada y aceptada por una conciencia clara, por una conciencia ordenada, que está en armonía con la ética y con lo que es la moral. La ética se refiere al cumplimiento de lo que conocemos como responsabilidades sociales, las normas, las leyes civiles, los reglamentos, las obligaciones, los derechos. Y algo que a mí me parece muy importante y que pertenece al terreno de la ética es el derecho a la libertad. Pero desde luego, siempre y cuando incluya responsabilidad. Ahora bien, la intuición tiene que ver también con la moral, porque en ello está incluido los actos de justicia. Está incluido ser parte de promover la paz y la igualdad entre los habitantes de la sociedad mundial a la que todos pertenecemos. Aquella persona que dice, yo ya resolví mi problema, los demás que le hagan como puedan. Esa persona está muy lejos de estar promoviendo lo que es la paz, la igualdad, la justicia. Y todo esto es parte de una conciencia que tiene una moral desarrollada, una ética. Y ahí se desarrolla la intuición, donde hay ética, donde hay moral, donde realmente hay responsabilidad. Si queremos libertad, tiene que haber responsabilidad. Hay pues algunas maneras de contactar con una verdad. Y una es por medio de lo sensorial. Esto está compuesto por la información que nos proporcionan nuestros maravillosos 5 sentidos y que una vez reunida en el cerebro, pues éste la procesa y de ser necesario, pues envía de inmediato una respuesta y parte de esa información la archiva para cuando sea requerida. O sea, conocer una verdad puede darse como resultado de lo que digamos es el sentido común. Aferrarse a verdades que están alejadas del sentido común sencillamente significa que estamos muy alejados de la facultad intuitiva. Otra manera en la cual podemos contactar con una verdad es por medio, pues, del razonamiento. Esta es información que está registrada en la memoria y está grabada ahí por medio del aprendizaje y pues a la cual recurrimos para sacar una conclusión, por ejemplo, o a la cual recurrimos para tomar una decisión. Para tomar una decisión, pues no a la ligera, sino pensada, mediando lo que es el sentimiento y el razonamiento para que la decisión, la conclusión, sea llevada a cabo pues por medio de la voluntad, en la cual está íntimamente relacionada con la facultad intuitiva. Pero hay una tercera manera en la cual nosotros podemos contactar con una verdad y esa es precisamente la manera intuitiva, que se manifiesta en una mente clara, en una mente desintoxicada, con disposición de aprender. Cuando esto sucede como resultado de proceder
basado en un método, las expresiones de la intuición son cada vez más seguidas, pues la persona con un elevado nivel de desarrollo intuitivo llega a lo que pareciera ser el final de su sendero y justo ahí se abre ante él o ante ella el principio de otra parte de su caminar. Y así sucede mientras esté con vida. Este es el caso de las mentes más brillantes que la humanidad ha producido. Es muy sencillo darse cuenta cuando una persona se pone una barrera a sí misma. Dice darse cuenta de que está mal, dice darse cuenta de que sabe lo que tiene que hacer para salir de esa situación, pero no lo hace, no pone acción. O sea, tiene un atrofio en lo que es la habilidad o la capacidad o la facultad de intuir lo que me beneficia y beneficia a los demás, lo que es para mi mayor bien y para el mayor bien de los demás, pero no solamente se intuye, hay que tomar acción sobre ello. Hay tantos ejemplos, miles de ejemplos que podemos poner de mentes brillantes, pero pues algunos que a mí me gusta mucho su trabajo, su obra y que la admiro y la agradezco, pues son, por ejemplo, a ese señor de 5 siglos antes de la era común, o sea, antes de Jesucristo, y que concibió la idea de los átomos, a Demócrito. Él concibió esa idea 5 siglos antes de la era común, antes de Jesucristo. Tuvimos también ese Arquímedes, que entre otras muchas genialidades, pues nos dijo, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. ¡Oh! ¡Cuánta razón tiene! Esa verdad intuitiva aplica en muchas áreas de la experiencia humana. Si tu punto de apoyo está centrado en tu interior, con toda seguridad tú puedes mover tu mundo interno, pero también el mundo alrededor tuyo, de una manera armoniosa, de una manera en la cual estés enfocado del centro a la circunferencia, pero siempre en el mayor bien común. Y yo creo que hemos escuchado la mayoría, si no es que todos, esa frase tan maravillosa de "y sin embargo la tierra se mueve", lo dijo el gran Galileo Galilei, considerado el padre de la ciencia moderna, porque aportó el método experimental para llegar a una conclusión científica. Y a él le debemos el triunfo de la razón, de la inteligencia sobre el oscurantismo, a pesar de que fue forzado a retractarse. Fue muy triste, pero lo hizo por una razón muy, muy especial. Él quería seguir escribiendo, quería ampliar su obra. Pero también tenemos el ejemplo de aquel señor que concluyó que la luz blanca está formada por 7 colores. Y no solo eso, pues nos dio aportaciones maravillosas venidas por su desarrollo intuitivo. Claro, a la par de toda su perseverancia, su constancia, su análisis. Y ese fue el gran Newton. Y uno de mis favoritos, pues el padre del psicoanálisis que nos ayudó con su método para purgar la mente, para desintoxicarla, ese Sigmund Freud. Y con esa purga de mente podemos mejorar el estado de salud mental. Quien no quiere disponerse a ello, pues de alguna manera se recluye a sí mismo en una cárcel de la que difícilmente sale. Otra aportación maravillosa para mí es la de darnos cuenta de que además de un inconsciente individual, pues hay un inconsciente colectivo y nos lo dijo el gran Carlos Gustavo Jung. Ese inconsciente colectivo al cual podemos recurrir para rescatar información de generaciones pasadas y que puede realmente beneficiar nuestra vida. La conciencia no puede analizarse en un laboratorio,
Pero eso no indica que no exista, solo que esta es como un ave. Tiene periodos de reposo y también tiene periodos de movimiento, lo dijo el gran filósofo de Harvard, William James. Y yo creo que la mayoría también sabemos que Mozart producía música sin esfuerzo intelectual, era algo que surgía de su interior, la creación interna de esa intuición maravillosa que lo hacía a mover sus dedos de tal manera que producía una música maravillosa. El gran Beethoven, lo último que compuso de música fue estando sordo. ¿Cómo podemos entender esto? Pues a través de ese desarrollo interno, de ese desarrollo intuitivo al que todos podemos llegar. Pero también tuvimos más recientemente al gran Einstein con su famosa teoría de que todo es relativo, nada es absoluto. Esa teoría es maravillosa, nos hace ver un mundo diferente, nos hace darnos cuenta que desde el lugar donde yo me encuentro las cosas no se ven igual al lugar, a como tú las ves desde el lugar en el que tú te encuentras. Y eso hace una gran diferencia en las relaciones humanas, en la forma en la cual nosotros podemos convivir de manera sana y armoniosa con los demás. ¡Ay, la genialidad! Adelantada a su época, el inventor más grande de todos los tiempos. Su trabajo fue reconocido mucho tiempo después, como ha sucedido en muchos casos. Él dijo que recibía la información de lo que él buscaba en algo así como un rayo de luz. Y desde luego se refería a la intuición, misma que tenía en un elevado nivel de desarrollo el gran Nicolás Tesla. ¡Wow! Mucho del contenido también en el Antiguo Testamento, por referirme un poco a la parte religiosa, para mí representan destellos de la intuición, como por ejemplo las menciones sobre el mundo angelical, sobre los ángeles, todo el contenido de la historia de Adán y Eva, lo referente a Noé, al diluvio, Abraham, Moisés, en relación a la tierra prometida, etcétera. Hay tanto que dialogar, que decir, que compartir acerca de este tema que pues creo que lo haré en un tema que sea específico acerca de ello. Y pues volviendo a lo que es el desarrollo intuitivo en nuestra propia persona, algo importante de tomar en cuenta, yo creo, es lo siguiente. La mente no solo se satura con información de carácter negativo, tóxico, destructivo, sino con cualquier tipo de información que se mantiene estancada por la falta de práctica o por no ser compartida con otros en la vida diaria, cuando no es transformada en conocimiento para poder ser aplicado en el mejoramiento de la calidad de nuestra propia vida y la vida de los demás. Una vez más comparto que yo personalmente creo que la intuición se desarrolla y manifiesta en el punto de unión entre nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza espiritual. Y cuanto más organices tu vida, muchos más serán los destellos de esta maravillosa facultad de naturaleza superior. Es decir, la intuición pertenece al terreno de los más elevados niveles de comprensión de nuestra naturaleza espiritual. Los grandes avances de la humanidad, por ejemplo, en el área del saber, que está basado en ciencia, tienen un gran componente de intuición, porque pues el método científico se basa en el análisis, en la investigación, en la observación, en las pruebas de ensayo y error que demuestran la precisión y la objetividad, de tal manera que los científicos son personas con un gran desarrollo intuitivo que resulta del tiempo de calidad y cantidad dedicados a encontrar una verdad y demostrarla con bases sólidas. Lo anterior no significa que sus resultados sean mera coincidencia o sean únicamente como resultado de la parte técnica del proceso, sino como resultado de ese enfoque y atención que un científico pone en demostrar una verdad. Se va a descansar
o entre comillas, a descansar por la noche y aún así su mente sigue trabajando, sigue creando, sigue investigando, sigue bajando del gran banco de datos de esa memoria prodigiosa, privilegiada, maravillosa, desarrollada, trabajada que un científico tiene para encontrar la última solución, para encontrar su última palabra a lo que está demostrando y finalmente lo muestra y lo demuestra una, dos y tres veces y a eso se le llama ciencia. Para llegar al territorio de la comprensión espiritual, necesariamente tenemos que cruzar el territorio de la comprensión intelectual. Y es entonces cuando se escucha el murmullo de la intuición. ¡Wow! La comprensión espiritual tiene que pasar la persona antes por haber comprendido a nivel intelectual algo. Es entonces cuando se escucha el murmullo de la intuición. Esto significa que si nosotros no hemos entendido que nos beneficia hacer una limpieza de nuestra mente, hacer una limpieza del total de la historia de nuestra vida, si no entendemos eso, si no nos interesa, si no ponemos tiempo para ello, tiempo de calidad y de cantidad, pues no llegaremos a ese terreno de la comprensión espiritual donde se manifiesta en todo su esplendor esta facultad maravillosa conocida como intuición. Pero para mí es importante que nos quede claro que intuir no es lo mismo que adivinar, ya que esto equivale a lo que sucede por suerte, por mera suerte, casualidad, superstición o sortilegio, como algunos le llaman. Todo ello se opone a la razón, mientras que un acto de intuición se da como resultado de la conexión al manantial de vida que fluye de la fuente primordial que es causal, que es acorde a la razón, aunque no dependa de ella en el proceso a manifestarse. Ese acto de intuición se nutre en esa fuente maravillosa que fluye desde lo primordial, desde lo esencial. Pues la real intuición surge de la fuente de luz, donde se nutre la mente. Cuando la persona está dispuesta interiormente para recibir el mensaje que viene pues de los confines de su propia mente, de su propia conciencia, pero que conecta con las ideas, con los pensamientos o propósitos de personas que también se encuentran, digamos, en el mismo nivel de frecuencia y de vibración esencial. Cuando la intuición está desarrollada, la persona es flexible, no se aferra a las mismas ideas de siempre, es capaz de aceptar cambios en delicadas áreas de que se tratan en sociedad como parte de sus responsabilidades sociales, pero que le corresponden por ética, por moral y actitud de conciencia como miembro de la sociedad que es. Como por ejemplo el incursionar en los cambios de la información religiosa, en los cambios de nuestra situación política, en los cambios de mentalidad en las preferencias de género, que se refiere a la manera en la cual una persona decide pues experimentar su vida en pareja. Una persona que tiene nulo o bajo desarrollo intuitivo se aferra a creencias que lejos de beneficiarle le afectan. Tanto en lo religioso como en el terreno político, defiende su equivocada posición estancándose a sí mismo por el solo empeño de mantenerse en su actitud voluntariosa, siendo capaz de creer las mentiras o engaños más grandes, más evidentes. Mientras que la persona con un regular, no digamos elevado, regular nivel de desarrollo intuitivo, jamás se detiene en hacer todos los cambios de ideas, renovar, refrescar sus conceptos, sus ideas, sus pensamientos, sus propósitos, que le hagan darse cuenta de que ha conectado con una verdad que beneficia y logra avances en la humanidad.
Yo personalmente me identifico y me sitúo a mí misma pues como una escritora humanista, pero también estoy en el terreno del pacifista, porque amo la paz y apoyo la idea de evitar la guerra como solución a los conflictos entre las naciones. La guerra jamás solucionará nada. La guerra no cabe en una mente intuitiva. Y aunque no es mi costumbre enfocarme en temas de política, desde luego sé darme cuenta cuando sí es necesario participar de manera activa, de manera solidaria, de manera pacífica con algún grande cambio que se está gestando en nuestra sociedad. Pues no soy del tipo de persona que sencillamente diga, ¿para qué lo intento? No se va a lograr, no se va a poder. No, no, no. Esa no es mi manera de pensar, no es mi manera de sentir y mucho menos de proceder. Desde luego, actúo del centro a la circunferencia. Momento a momento hago lo necesario para mejorar mi vida desde mi interior. Pero de ninguna manera hago caso omiso ni tengo oídos sordos a las necesidades apremiantes de la sociedad en la que me desenvuelvo. Y aunque mi labor realmente es comprendida por muy pocos, por ellos, es decir, por ti que estás escuchando en estos momentos, por mí que estoy compartiendo contigo, pues seguiré haciéndolo lo más que me sea posible, todas las enseñanzas que en parte he recibido, pero también las que yo he generado y que han surgido en los confines de mi mente, por mi disciplina, mi constancia, mi perseverancia y mi amor, inquebrantable amor para aprender lo que me favorece, desaprender lo que no me favorece, lo que no me sirve y compartirlo con los demás. Y bueno, pues por esa razón, con gusto compartiré algunos de los destellos de mi facultad intuitiva a través del tiempo. Cuando estaba escribiendo, desarrollando el método de autoconocimiento, Reencuentro y Unidad, un camino de vida, pues empecé a pensar primeramente en el logotipo y lo hice años, yo creo que años antes de realmente ya plasmarlo en un manual para el estudiante. Lo hice en una vasija de cerámica. Ahí yo reuní en ese logotipo, en ese emblema, los elementos que para mí son importantes y que tienen que ver con el conocimiento de nosotros mismos. De la misma manera que los esquemas de las conferencias que conforman todo el curso, todo el método, pues yo creo en gran medida son como resultado de ese desarrollo intuitivo, porque yo pasaba días, semanas, para esperar la respuesta de cuál era la mejor imagen, cuál era el mejor esquema sobre el cual yo podía plasmar y desarrollar determinada historia, determinada conferencia, determinado tema. Lograr el enlace de la información científica con lo espiritual, pero apegándome siempre a la sencillez para compartirlo, es algo que siempre sentí que surgía como un mensaje vehemente de mi interior. Que todo lo que compartamos, lo que se ha compartido en este centro de estudios, se ha compartido de manera sencilla para que podamos comprenderlo todas las personas. Ubicar la manera en la cual trabajar con la información contenida en nuestro código genético por medio de ejercicios que nos ayuden a extraer de ahí lo esencial y favorable para nuestra vida, definitivamente fue un destello de intuición, porque yo estaba buscando cómo lograr hacer algunos ejercicios, algunas dinámicas que nos ayudaran a rescatar información contenida y en nuestro código genético, y yo creo que lo logré y puesto en práctica ha resultado dar grandes beneficios.
Pero también el ubicar que el perdón no es la meta final, sino la mitad del camino que nos conduce a la unidad, es un destello de mi poco desarrollo intuitivo. Ah, yo lo capté en un momento en el cual sentí que, bueno, pues ya había escuchado mucho acerca del perdón y siempre se le ponía como algo allá muy lejos en el horizonte, difícil de alcanzar. Yo me di a la tarea de ubicar que no es difícil de alcanzar, no es sencillo de lograr, es cierto, pero cuando tú haces un análisis de la historia de tu vida, cuando se te dan las herramientas y tú las usas, tú puedes llegar a esa parte, a esa meta que está a la mitad del camino, en donde tú te dispones a perdonar, a pedir perdón, a perdonarte a ti mismo, porque a partir de ahí se abre un vasto reino de conciencia espiritual, al cual, como siempre menciono, habrás de acceder siempre y cuando estés dispuesto a trabajar para lograr ampliar y profundizar en tu nivel de conciencia. La manera de buscar respuestas en el inconsciente colectivo cuando no se les encuentra en el inconsciente individual también fue un destello de la intuición. Porque yo pensaba, bueno, pero si yo ya mejoré mi vida lo más posible, ¿por qué algunas situaciones en mi vida no están funcionando de la mejor manera? Eso encontré la respuesta en el inconsciente colectivo, porque este trabaja en grupos. En mi inconsciente individual trabajo yo, solamente yo, Evangelina, y yo soy la responsable de si funciona o no funciona, pero todo lo relacionado con el inconsciente colectivo, es decir, todas las situaciones que tienen que ver conmigo y más personas, no son solo mi responsabilidad que funcione, es responsabilidad del grupo. Y eso fue un destello de intuición. Y ubicar cuál es el real contenido del potencial humano y sobre todo la manera de hacerlo florecer fue algo que yo busqué en mi interior para contactar con ese destello de eso que para mí fue una lucecita que bajó y me ayudó muchísimo a aclarar el panorama de cómo comunicar a los demás el aprecio por su potencial y la disposición para desarrollarlo al máximo. El lograr acceder a niveles de conciencia superior por medio del conocimiento de nosotros mismos nos lleva necesariamente a la autorrealización. Eso es algo que yo ubiqué porque yo pensé, bueno, sí, la persona autorrealizada no nace, la persona autorrealizada se hace, pero ¿cómo lograr llegar a hacerme una persona autorrealizada? Fue también una manera del desarrollo intuitivo, un chispazo del desarrollo intuitivo. Entender y comprender las bases científicas del alternativo sistema de usar la energía contenida en los átomos que forman nuestro cuerpo y ponerlos al servicio de nuestro bienestar fue algo en lo que enfoqué mi atención, no razonada, no analítica, sencillamente mi atención consciente para poder bajar de los confines de mi mente la información venida de ese primer sentido llamado la intuición. Entender y comprender el beneficio del proceso fisiológico que se desencadena en nuestro cerebro cuando iniciamos en el aprendizaje de una nueva enseñanza y dedicamos un momento esencial para tomar conciencia de ello por medio de un acto de naturaleza simbólica, es algo que me hizo tener un concepto más amplio y claro de lo que significa la real espiritualidad. Aplicar el beneficio de la naturaleza de la luz del sol para lograr la sanación usando la energía que emanan, que vibran los colores que componen la luz blanca que se refleja en el espectro de luz visible formada por los 7 colores que vemos en el arco iris, también fue como resultado de un mensaje intuitivo. La reacción terapéutica que se desencadena en el cerebro de una persona como resultado del impacto positivo y favorable que una imagen tiene para esa persona, también fue algo que encontré
en un mensaje venido a mí porque yo quería comprender a mi madre, que para ella era muy importante algunas imágenes religiosas, y cuando te encuentras con la información de que eso es idolatría, pues hay un choque muy grande entre lo que tú viste en tu madre, entre sus enseñanzas de amor y lo que ahora estás aprendiendo. Pero entonces yo recurrí a esa fuente, a ese manantial inagotable de luz que puede haber en nuestra mente cuando nosotros sabemos buscar la respuesta. Y la respuesta vino a mí gracias a la intuición, entendiendo que cualquier símbolo que sea importante para la persona tenderá a beneficiarle por la fuerza de la emoción con la que está registrado en su cerebro. Una idea o pensamiento al que no se le pone ni el más mínimo de acción para llevarlo a la realización, sencillamente se almacena en la memoria subconsciente como frustración. Eso es algo que concluí también sin proponérmelo de manera analítica. Un día sencillamente me desperté y dije, wow, aquí está la respuesta. ¿Por qué tantas personas con frustración? Porque tienen ideas, ideales, pensamientos, metas, proyectos, pero no lo llevan a la realización. Y eso se convierte en una gran frustración en su vida. La única manera de reinterpretar la información contenida en la memoria subconsciente, pues es expresándola por medio de alguna técnica terapéutica, ya que eso ayuda a modificar los circuitos del cerebro. Por eso es importante darte a la tarea de sí expresar qué es lo que está pasando en tu mente. No te des a la tarea de que los demás adivinemos lo que te está pasando. Tienes que comunicarte, tienes que expresarte. Eso es algo que yo he venido dándome cuenta porque dejo que mi mente tenga el espacio suficiente para mandarme los mensajes que yo requiero oír para mí misma y para compartirlos con los demás. Permite que tu facultad intuitiva se desarrolle. No permitas obstáculos para tu aprendizaje, no los pongas, no los aceptes. Sé parte de la solución a los problemas del mundo. Apoya la justicia, la paz, la libertad con responsabilidad. Recuerda que esta se inicia en Nosque Tipsum. Eso es, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. La intuición no es privativa solo de las grandes mentes de la humanidad. Tu mente y la mía tienen esa capacidad también, solo que el requisito indispensable es aligerar la carga emocional para que nuestra mente pueda atender el desarrollo intuitivo. Pues la mayoría, si no es que todos, estos genios que recién mencioné, tenían una vida en desbalance y pasaron mucha frustración en su vida personal, en su vida laboral. A diferencia de ellos, tú y yo contamos con el momento presente y de nosotros depende hacer uso de ello de la manera más armoniosa para lograr avances de gran proporción en nuestra vida. Avances que en los que fusionemos de una manera armoniosa lo que es la intuición, la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, ya que unidos todos, fusionados dentro de una mente y un corazón sanos, los resultados son miriadas, o sea, cantidades grandes de maravillosas vidas rebosantes de creatividad, para vivir el mejor presente posible, para heredar a los que vienen tras de nosotros un mundo en el que la justicia, la unidad, la paz, la tolerancia y la concordia sean parte del comportamiento de toda criatura habitante de este bello planeta azul. Ay, tanto por compartir. Pero bueno, me despido invitando a escribir una lista de los destellos de tu facultad intuitiva. Yo tengo la certeza de que si comprendiste la información contenida en este tema que recién compartí contigo, encontrarás varios ejemplos que escribir y que serán de gran beneficio, motivando tu diario vivir, pero también
para las personas a quienes heredes la historia de tu paso por esta vida. Tú puedes, tú tienes la capacidad de desarrollar tu intuición. Hazlo. Disponte a ello. Organiza tu vida para que tengas tiempo de calidad y cantidad para el desarrollo de tu intuición. Eso es hermoso, eso es esencial, eso es maravilloso. Gracias, muchas gracias por escuchar esta información hasta el final. Abrazos, bendiciones a manos llenas. Cuídate, cuida tu vida, colabora con los demás. Evangelina Barragán.